Muy feliz sábado, bienvenidos al canal de la Iglesia Villa Martelli. Hoy constamos de dos partes, la primera parte de adoración y la segunda parte del tema de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y pueden mandarnos un mail si tienen alguna consulta que está abajo en nuestra descripción. Espero que les guste. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Quiero dar tu mensaje a otros hasta que Cristo vuelva otra vez. Quiero dar tu mensaje a otros, usaré las almas a salvar. Gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón.
paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. En la iglesia de casa, digamos, pero siempre con el mismo espíritu. El tema de hoy que es un tema que tiene que ver con algo que nos toca muy de cerca a nosotros, porque tiene que ver con nosotros como iglesia. Es buscar el discernimiento espiritual. La palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 3, hablando proféticamente, desde el versículo 14 hasta el 22, no lo vamos a leer porque conocemos este texto, habla allí de la iglesia de la Odisea. Y justamente nosotros muchos años hemos predicado sobre la iglesia de la Odisea y de que somos la iglesia de la Odisea. Y justamente es una de las iglesias que más reprimendas tiene de parte de Jesús, pero también es la iglesia que Jesús quiere que se transforme. Quiere que esta iglesia se convierta. Y en el capítulo 3, y ahora sí vamos a leer este versículo, el versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, y el versículo 18, justamente allí nosotros encontramos el versículo que vamos a usar como punto de apoyo, digamos, para comenzar este tema. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 18. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Uno de los problemas que se suscitan cuando nosotros no podemos ver es que o podemos perder directamente la visión o tener una visión distorsionada de la situación que tenemos que mirar. En este caso, como iglesia de la Odisea, lo que tiene no es falta de visión, sino que tiene una distorsión de la mirada hacia sí mismo. Fíjense que en este caso Jesús da el diagnóstico exacto, diciendo, tú te crees rico y eres pobre, tú te crees que estás bien vestido y estás desnudo, y no solamente que crees que eres rico, sino que dice que estás totalmente obnubilada tu visión, de tal manera que ni siquiera puedes darte cuenta de la situación. Muchas cosas hoy en día nos pasan y están pasando en distintas partes del mundo, y como que estamos unificados por la misma situación. Y cuando nos ponemos a mirar qué opina uno, qué opina otro, qué opinan con respecto a este tema, hay tantas versiones de la situación que a veces no sabemos cuál es la verdad. Y entonces necesitamos, no solamente para este tema, sino para tantos otros, aprender a discernir, a ver cuál es lo correcto. Pero especialmente el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, escribe en el capítulo 2, en el versículo 14,
está reservado a un hombre en especial, o sea, a un tipo de ser humano. Y dice acá el capítulo 2 de Primera de Corintios, el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que esto tiene la capacidad de ser discernido de una manera y es a través de el espíritu, a través de lo espiritual. Y tiene que ver justamente con la búsqueda de que Dios pueda abrir nuestros ojos de tal manera que podamos ver. En la historia de la Biblia tenemos acontecimientos en los cuales los hijos de Dios, que fueron guiados por Él, pudieron ver más allá de lo que se veía a simple vista. Y hoy más que nunca necesitamos ver más allá de lo que se ve a simple vista. En el libro de Isaías, si buscamos Isaías, el capítulo 30, Isaías, capítulo 30, vamos a encontrar ahí un ejemplo de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El versículo 21, Isaías, capítulo 30, versículo 21. De cómo Dios justamente va a estar tan cerca nuestro que nos va a acompañar. Y una de las características que tiene la enfermedad del COVID es que vos y cada uno que hemos pasado por esta situación, es la necesidad de poder estar acompañado, y es una de las primeras cosas que no se tiene. Es una enfermedad que se pasa en soledad. Y la mayoría de la gente que ha transcurrido esta enfermedad es una de las cosas que reclama. Y cuán importante es sentir la presencia de tus familiares, por lo menos a través de la virtualidad, a través de los mensajitos, y que a pesar de que a veces uno está desganado y con pocas fuerzas, uno cuando escucha la voz de los familiares y de los conocidos, uno puede sentir que están cerca. Y fíjense que en este versículo Jesús, a través de su inspiración al profeta Isaías, usa este ejemplo. Dice que en los momentos de dificultades y en los momentos en que vamos a necesitar de Dios, no solamente, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, la relación de Dios con nosotros es tan cercana, es tan próxima, que dice que como que nos hablara a nuestro oído. O sea, está hablando de algo íntimo, algo personal. No está diciendo que Dios va a hablar en truenos y relámpagos, aunque a veces Dios usó esa metodología, sino que está diciéndonos que Dios va a usar el susurro que puede decirnos a nuestro propio oído. Y justamente es la búsqueda más interesante que nosotros tenemos que tener, la de tener la voz de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. El sabio Salomón, en el libro de Proverbios, nos dice cómo. Porque la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo puedo hacer esto? Proverbios capítulo 2, versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres la voz o tu voz. O sea que acá el sabio Salomón, y vamos a usarlo esta mañana también como ejemplo, porque él pidió estas cosas. Y él dice acá, ¿cómo es el secreto? Clamar a la inteligencia.
pedir a la prudencia. En el libro de devoción matinales de Elena de White, que lleva por título Recibiréis poder, hay una cita que dice que en esta época en la que vivimos, dice que sin la iluminación del Espíritu Santo no estaremos en condiciones de discernir entre la verdad y el error. En consecuencia, en este tiempo y en este engaño no sabremos distinguir los engaños maestros de Satanás que está armando contra el mundo y contra el pueblo de Dios. O sea, es importante tener la iluminación del Espíritu de Dios. Y esto lo sabían los hijos de, por ejemplo, de Israel. Y especialmente el rey David, que escribió. Y hay un versículo que ahora quizás lo vamos a poner como versículo de memorizar. Así como tenemos versículos claves que memorizamos, bueno, este versículo está en el salmo más largo. Así que ya saben cuál es el número. Salmos, capítulo 119. Pero este no es el versículo 105 el que vamos a leer, sino que va a ser 20 versículos más adelante. Salmo 125. Perdón, el versículo 125. El salmo es el 119 y el versículo es el 125. Así que va a ser fácil acordarse de este versículo. Salmo, capítulo 119, versículo 125. Fíjense ustedes acá cómo comienza este versículo. Dice, tu siervo soy yo. Dame tu entendimiento para conocer tus testimonios. O sea que, así como decía el sabio Salomón, tenemos que pedir. Acá el rey David, padre de Salomón, dice, tenemos que pedir a Dios, pero tenemos que pedirlo sintiéndonos siervos. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. El evangelista, mejor dicho, sí, el que escribió Santiago en su epístola, él, en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 5, nos invita a hacer esto, ¿no es cierto?, que está proponiéndonos tanto Salomón como David. Vayamos un momentito a Santiago, el capítulo 1, versículo muy conocido, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, que la voluntad de Dios es darnos sabiduría, darnos discernimiento, porque el discernimiento justamente es la sabiduría capaz de ver más allá de lo que se ve mirando así simplemente las cosas. Y vamos a ver un ejemplo en el rey Salomón. ¿Se acuerdan ustedes? Salomón, cuando su padre murió, él tuvo que asumir el reinado. Y la oración de Salomón fue una oración muy, muy interesante de analizar. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, encontramos una parte de esta oración. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y él le dice a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y fíjense ustedes que la oración de Salomón no tardó en ser contestada. Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y entonces, el versículo 12 dice, he aquí
lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido para que, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vemos acá cómo Dios contesta las oraciones cuando nosotros se lo pedimos de la manera que buscamos la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y es por eso que más que nunca hoy tenemos que realizar esta oración. Y el sabio Salomón no solamente se quedó con haber experimentado en su vida, sino que también aumenta su consejo en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículo 21. 3:21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. De esta manera entonces podemos estar seguros que cuando nosotros buscamos el discernimiento del Espíritu Santo, que en Apocalipsis usaba la imagen del colirio para ver, y que en otros lugares se usa la imagen de la lluvia que va a caer, y que le pone un nombre que es de la lluvia tardía, nos va a ayudar a discernir el tiempo en el que vivimos, la manera en que tenemos que conducirnos y de tal manera también cómo debemos comportarnos como personas. En Hebreos, si buscamos capítulo 5, versículo 14, Hebreos, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 14, nos dice que tenemos que aprender ahora a cambiar de forma de alimentarnos espiritualmente. Acá el versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Seguramente nosotros muchas veces hemos disfrutado de una vida cristiana que nos gustaba algo más simple para poder masticar espiritualmente hablando. Pero el apóstol Pablo dice que a través de las crisis podemos aprender a cambiar, porque acá dice, bueno, ya llegó el momento de comer alimento sólido. Es momento de llegar a la madurez. Y entonces dice, tenemos los sentidos ejercitados. ¿Pero cómo tenemos los sentidos ejercitados? Por el uso. O sea que si no utilizamos este sentido del discernimiento, no se desarrolla. Para eso tenemos que pedirlo. Y justamente lo tenemos que pedir con oración. Vayamos ahora a ver otra parte donde el apóstol Pablo amplía este concepto. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: esto pido en oración. Filipenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, tenemos necesidad de estar en relación constante con Dios. Ahora, no solamente se refiere a conocimiento. Fíjense ustedes un versículo muy conocido para los que acostumbran a dar estudios bíblicos. Cuando hablamos de la Biblia usamos este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículos 15 al 17. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo, cuando yo no conocía los que ahora les voy a contar, me parecía que hablaba solamente de cuando una mamá se sienta y le enseña las escrituras a un niño de tal manera que el niño va aprendiendo las historias. Pero hace unos años atrás, escuchando un tema sobre cómo los niños se formaban en Israel, me di cuenta que la formación que los niños recibían era mucho más profunda. Un niño comenzaba a ir a la escuela y comenzaba a aprender a través de la Biblia, a leer y a escribir. Pero no solamente aprendía a leer y escribir, sino también tenía que aprender de memoria. Antes de cumplir los 9 años, el niño tenía que aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Entonces, una vez que llegaba a los 9 años, ellos tenían que seguir aprendiendo, y para cuando llegaban a los 14 años, aquellos que querían ser maestros tenían que aprender todo el Antiguo Testamento de memoria. Por eso era tan fácil para ellos después citar: tal profeta dijo tal cosa. Y justamente nosotros podemos ver que Jesús se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Y él podía citar tranquilamente cualquier versículo. Ahora, que nosotros sepamos toda la Biblia de memoria no implica que tengamos discernimiento para poder aprender para salvación. Es el caso, por ejemplo, que ocurrió con los doctores de la ley, los fariseos y los sacerdotes de la época de Jesús. Ellos se conocían la Biblia de memoria, conocían las profecías de memoria, pero ellos no reconocieron a Jesús como el Salvador. ¿Y qué es lo que hace entonces que uno u otro reconozca a Jesús como el Salvador, que reconozca a Jesús como el Señor? Lo que justamente hace es que nosotros tengamos un discernimiento. Vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento, Oseas. Oseas capítulo 14 en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 14. El versículo 9. Oseas capítulo 14, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán por ellos. Vemos acá entonces, este versículo dice acá que los justos andarán por los caminos de Jehová, que son rectos. Pero, más justamente usa ahí la preposición, los rebeldes
fíjense que usan los mismos caminos, pero en lugar de ser, digamos, de Albert, tenés silenciado el... Perdón, perdón, vuelvo al concepto. Los mismos caminos que para los rectos son para que ellos anden en los caminos de Jehová, para los rebeldes son para que ellos caigan. Es parecido al versículo que el apóstol Pedro usa. Dice que la misma piedra que para uno es sostén, para otro es para aplastarlos. O sea que va a depender de la actitud que tengamos frente a esto. Por eso, la invitación que hace el apóstol San Pablo en la epístola de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene varias eficacias. Tiene la capacidad de poder no revelar el pecado del otro, sino revelar mi propio pecado. Porque fíjense, dice que tiene la capacidad de discernir y que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta lo más profundo de la mente. Y si nosotros quisiéramos que esto sea bien profundo, está hablando de las articulaciones, está hablando de la médula ósea, está hablando de los pensamientos y está inclusive hablando de las intenciones. Y todo eso se hace gracias al poder del Espíritu Santo. Comenzamos este análisis partiendo desde la realidad de que nosotros somos la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que tiene todo, muy enriquecida. Nosotros hoy también tenemos todo. Fíjense ustedes, no nos podemos reunir, pero podemos estar presentes en un culto a través de la virtualidad. Dios ha preparado esto para que su pueblo igual siga vigente y para que sigamos siendo iglesia. Y no solamente podemos juntarnos acá, podemos juntarnos con todos los hermanos del mundo que quieran participar. Y Dios ha hecho provisión para esto. Pero la provisión que Dios también ha hecho es que nosotros podamos tener el don del Espíritu Santo para poder discernir qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Pero no es para discernir solamente hacia afuera, sino que es para discernir hacia adentro, hacia nuestro interior. Y nos invita que nosotros hagamos una introspección. Si nosotros seguimos con el diagnóstico de la iglesia de la Odisea, el pronóstico no es muy alentador. Porque Jesús está en la iglesia de la Odisea afuera. Y al estar afuera no está dentro de la iglesia, o sea, no está dentro de mí, sino que está siendo una persona que está casi expulsada por nosotros. Pero sí tenemos la opción de poder cambiar y decidir entre lo bueno y lo malo. Y para eso tenemos que aceptar el colirio, el Espíritu Santo. Y entonces Dios nos va a convertir en la iglesia que no tiene ningún reproche. Porque hay solamente dos iglesias en Apocalipsis que no tienen reproche. Una es la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan ustedes? La iglesia de Esmirna se llamaba así porque era la iglesia que tenía perfume. La Esmirna, la mirra, para poder lograr que salga el perfume, tenía que ser
digamos, machacada. Bueno, la iglesia de Dios tiene que liberar su perfume y es la única manera de poder hacerlo. Las dificultades, los problemas, esta situación que estamos viviendo hace que aflore lo mejor o lo peor de nosotros. Y entonces Dios usa las dificultades para poder sacar lo mejor de su pueblo, el perfume. Pero por sobre todas las cosas también hay otra iglesia, la iglesia de Filadelfia. Si nosotros nos acordamos lo que significa Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos. Es el cumplimiento de la oración intercesora de Jesús en el Getsemaní. Quería que sus discípulos sean conocidos por su amor fraternal. Y nosotros tenemos esa meta, llegar a ser como la iglesia de Esmirna y llegar a ser como la iglesia de Filadelfia. Porque cuando Jesús estuvo en la iglesia de Esmirna, el perfume fluyó. Y cuando Jesús estuvo dentro de la iglesia de Filadelfia, el amor entre los hermanos existió. Pero para eso tenemos que pedir. Tenemos que hacer lo que ningún laodicense está acostumbrado a hacer. Pedir ayuda. Humillarnos. Arrepentirnos. Reavivarnos. Y por supuesto, santificarnos. Pero no por nuestro propio medio, sino pidiéndole a Jesús que ya no esté afuera de la puerta, sino que esté adentro. Si bien a veces nos gusta el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, ojalá que no esté más Jesús afuera, que no esté más golpeando en la puerta, sino que Jesús esté adentro. Porque Él nos promete, dice, si me abres la puerta, voy a entrar y voy a cenar contigo. Pero Dios no quiere solo entrar y después irse, sino que el objetivo de Apocalipsis y de toda la Biblia es que Dios quiere morar con nosotros. Es un concepto totalmente raro para los dioses que mucha gente por ahí tiene. Dios quiere vivir con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿queremos vivir nosotros con Él? Ojalá que Dios pueda bendecirnos y que podamos discernir el tiempo en el cual vivimos y también qué cosas tenemos que ir cambiando y buscando la dirección de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú nos permites vivir en esta época. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo las cosas se van cumpliendo, cómo a veces tenemos que pasar por dificultades, pero sabemos que tú estás a nuestro lado. Tenemos amigos, tenemos conocidos que están pasando por dificultades, algunos ya lo han superado, te damos gracias por ello. Algunos han ido al descanso, pero sabemos que tú tienes el poder de despertarlos cuando tú vengas. Queremos, Señor, que podamos estar de tal manera conducidos por ti para que podamos discernir el tiempo en el cual vivimos, para que podamos confiar que tú harás lo mejor para nosotros. Somos tu pueblo porque tú nos has elegido como tus hijos, pero queremos que Jesús more en nuestro corazón para que tu Santo Espíritu gobierne nuestra mente, nuestro corazón, y puedas cambiar nuestra vida de tal manera que podamos sentir la necesidad de prepararnos, no solo nosotros, sino a otras personas para conocerte, y pedirte también en forma especial que tú puedas hacer que podamos transmitir no solo el perfume del Evangelio, sino el amor fraternal, como hiciste, Señor, a través de la iglesia de Filadelfia. Gracias porque podemos pedirte y podemos reunirnos en libertad todavía. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden activar nuestra campanita para que les llegue la notificación de todos nuestros videos.
a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube. ¡Feliz sábado!